Es sabido por la clase política, por los operadores sociales, por la gente de la administración pública, el problema que hay ahora con los feminicidios, con el acoso, las formas de opresión, discriminación hacia la mujer. Tenemos que lograr educación, concientización, toma de valores, manifestaciones y además tenemos que hacer investigación. Bueno, gracias que siga aquí en el 11. Francisco Javier García Ramírez es doctor en Derecho con especialidad en Criminología y es director de investigación del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Francisco Javier, gracias que estás aquí con nosotros. Muy buenas tardes. No, pues muchas gracias por esta invitación y pues contento de estar aquí. A ver, yo te diría, estamos en este momento en el país en una transición en términos de nuestras leyes, del Estado de Derecho. Los ciudadanos vemos que todo está cambiando, que el Congreso va teniendo nuevas reglas, el presidente manda memorándums, el presidente, en fin, ¿anda pasando ahí algo? ¿O cómo podríamos interpretar el momento que vive el país en esta materia para iniciar? Para iniciar, debemos decir que traemos ya una inercia. Sí. En el 2008 hubo una reforma constitucional penal. En esta reforma se hizo la transición de un sistema procesal penal mixto a uno de corte acusatorio que tenía un fundamento en el Pacto de San José que había firmado ya México y que toda Latinoamérica estaba emigrando y había emigrado ya nada más. Faltaba Brasil, Panamá, México y después solo faltaba México para cambiar al sistema acusatorio. La reforma la inició Felipe Calderón y después de que la planteó, se echó a andar 8 años después, en 2016. Uf. Se supone que en Pero, 2000... ¿qué pasó en esos 8 años? Hubo una capacitación, hubo una enseñanza para los operadores, para abogados, para ministerios públicos, para jueces, para peritos y para la gente en común, porque nunca habíamos escuchado de este asunto. Estábamos acostumbrados a un ritmo y a una dinámica. ¿Y para las universidades y esas cosas? Las universidades se atrasaron porque no hicieron los cambios debidos a los planes y programas de estudio. Mira. Esto significó que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Secretaría Técnica, daba una calificación, una acreditación, una certificación y las escuelas podían acreditar sus planes y programas de estudio y no lo hacían. Ni la UNAM lo hizo. Hasta recientemente, con este sentido de emergencia que tenemos, es que se ha hecho algo. Pero en esos 8 años se migró también a un código penal único. ¿Qué es el llamado nuevo Código Penal? Es el nuevo Código de Procedimientos Penales. Sí. Sí. Y una vez que se tuvo, entonces nosotros estamos de 2016, 2017, 2018, 2019 en este sentido, en el que tú estás diciendo que se ha convertido en un momento de emergencia. Se supone que con el nuevo sistema penal acusatorio, además de ser garantista, iba a apoyar para disminuir el índice delictivo en este país, pero ha sucedido lo contrario, porque una vez que está 2016, en 2017 fue el año con más alto índice de criminalidad en el país, pero 2018 acabó con él. Uf. Y en el primer cuatrimestre que llevamos de 2019 estamos rompiendo todos los parámetros. Así que sería bueno conocer la estadística final de 2019 a ver hasta dónde hemos llegado. ¿Vislumbras lo peor? Esto no se va a solucionar y no se va a solucionar porque este es un problema estructural. Sí. Esto hace entonces que el equipamiento, dotar de cámaras, sistemas de inteligencia. Ahora ya sabemos que hay un nuevo sistema de espionaje que compró el Estado mexicano, creo que ayer lo dio, Rafael se llama, sí. Se suma al Pegasus, como si con eso se resolvieran las cosas. Se hacen nuevo equipamiento y se trae la Guardia Nacional y se compra el nuevo armamento y esto no va a solucionar nada. Oye, Javier, a ver, ¿qué cara le pones a la Guardia Nacional? La Guardia Nacional
se supone que debe de ser de carácter civil. Sí. Todo país democrático Sí. pone a la policía como un carácter civil para poder actuar en un Estado de Derecho. Todo Estado antidemocrático echa al ejército en las calles. Así que ya sea en los países comunistas, cuando echaban el ejército a las calles para poder hacer un control social. Eso. Europa del Este era difícil. En Europa del Este, en Rusia, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esto no nada más sucedía en la izquierda, sucedía en la derecha y ultraderecha. Así es que cuando Pinochet hace el golpe de Estado, cuando Videla, Bondaberry, cuando vienen en el cono sur todos los regímenes golpistas, pues también echaron el ejército a las calles. Esto ha significado que es una paradoja. Hacemos la reforma constitucional penal para movernos democráticamente en un sentido y al mismo tiempo echamos el ejército a las calles. No desde ahorita, sino desde dos sexenios anteriores. Esto significa que estamos en una contradicción, porque la Marina y el Ejército son para resguardar la soberanía nacional, y se utilizó durante la Guerra Sucia y este encono que hubo entre este y oeste, se utilizó para abatir al enemigo interno, entendiendo que el enemigo interno era el guerrillero, el subversivo, el pensador de izquierda, y el ejército se utilizó para eso. Ahora parece que se siguió en la inercia el buscar al enemigo interno, pero se sustituyó el guerrillero por el delincuente. Y ahora buscamos las razones como parte del enemigo interno aquí con el ejército en las calles. Es una paradoja. ¿Ejército o Guardia Nacional? Te lo pregunto por lo que seas. ¿Es el ejército o es la Guardia? La Policía Federal no quiere estar allí. Sí. Y si no quiere estar allí, entonces los civiles no están allí. Y si no están allí, solo queda la Marina y el Ejército, que son los más disciplinados y que no están haciendo manifestación alguna. Además de que se suponía que el mando iba a ser civil y ahora parece que puede ser un militar retirado. Sí, entonces, de hecho es un militar retirado. Entonces, contestemos juntos la pregunta. ¿Es sociedad civil que se está haciendo a un lado o es el ejército el que lleva la punta de esto? Javier, ese es delicado ese asunto. Bueno, es delicado. La gente al perder empleo se dedicó a la delincuencia. Cuando se acabaron con los narcotraficantes en algunos grupos y los lograron atomizar, muchos se lograron integrar de los jóvenes con ellos. La secretaria de Gobernación dijo hace algunos días algo que me pareció muy interesante, que vamos a amnistiar a jóvenes, ¿no?, que tienen delitos menores y que los tenemos en la cárcel. A ver, reflexionemos sobre esa parte. Has hecho una pregunta sumamente compleja y con muchas aristas y de una respuesta hasta terrible. A ver, híjole, no nos asustes más. No. Mientras estábamos en el welfare state, sí, en el estado de bienestar, sí, con un modelo keynesiano, los 40, los 50, los 60 y principios de los 70, no solo en México, sino en el mundo, en Occidente y en Latinoamérica especialmente, el tamaño del Estado era grande, fuerte, corporativo, poderoso. Y si tú pisabas un chicle en Tijuana, el Estado sabía de qué sabor era el chicle 2 horas después de lo que había sucedido. Recuerdo que Fidel Velázquez decía en sus conferencias de prensa, el que se mueva no sale en la foto. Pero eso significaba muchas cosas. No era solo política, control, ¿no? Era política, era control social, era control de la criminalidad, era control de la sociedad, era control de precios, era control del dólar, era control del precio de garantía del maíz y era control del precio de la leche en Liconza y de las tortillas, en todo. Era control de todo. Cuando en 1982 deviene un nuevo paradigma que es el neoliberalismo, significa que ese Estado poderoso, fuerte, que sin miramientos va hacia aquel que se pone como oposición o que busca también un traspié hacia el bienestar social, pues es un golpeteo y una eliminación. Ahí estaba el sistema penitenciario, estaba Lecumberri, estaba el 145 bis del Código Penal Federal, que era delito de disolución social, que significaba casi cualquier cosa. Lo que me viste feo, ¿no? Me viste así feo. Es. Entonces, el Estado tenía herramientas, fuerza, poder, tamaño, estaba listo para afrontar cualquier situación que se pusiera enfrente. Cuando este Estado se adelgaza, disminuye y se privatiza,
y se privatizan aún las funciones de seguridad y pasa de ser seguridad pública inclusive a seguridad privada, y todas estas cosas pasan a la seguridad en el ámbito de lo privado. Sí. Ahora lo privado puede blindar tu carro, te puede dar seguridad con guardias, puede hacer que tengas una pluma en la calle de tu casa siempre y cuando lo pagues, puedes tener videovigilancia, puedes pagar vigilancia desde tu teléfono para checar todo, y todo se privatizó, se privatizó, se privatizó. El hecho de que se privatice todo y que el Estado de ese ente poderoso pase a ser algo muy pequeño, significa que esto pequeño no tiene los tamaños para hacer el control de la criminalidad, por autonomacia, por naturaleza. Ajá. ¿Por qué supones que pasa esto? Esto sucede porque hay un cambio de paradigma. O sea, ¿por qué nos privatizamos de manera tan brutal con la seguridad? ¿Cuándo nos dimos por vencidos o qué fue lo que pasó? No, esto es un sistema de oferta y de ganancia. Claro. De oferta, demanda y de ganancia. Claro. Y se va a ir a donde esté la veta del presupuesto y la veta del dinero, allí se va a ir el asunto. Esto significa que durante todos estos sexenios pasados, si tú comprabas equipamiento, por abajo de la mesa va el 10%, ¿no? Si tú compras tanquetas, pues sabes que va un 10% por abajo de esto. Hasta si compras chalecos antibalas, entonces nunca se sembró en cultura, en educación, en poder traer un sistema axiológico, un sistema de valores a la persona, sino la inmediatez del negocio y del poder tener dinero fresco, libre para una ganancia individual. Entonces esto o para un uso político de la ganancia, ¿no? Que un uso político, pero sí, yo diría que en tiempos electorales político y en tiempos de administración una lana para así mí. Es, así es. A ver, Francisco Javier, y con todo este perfil, esta caracterología que nos presentas, déjame plantearte, ¿cuáles son los delitos más comunes y por qué, sabiendo, teniendo un diagnóstico, cuesta tanto trabajo frenar el estado de las cosas? Los delitos principales son los delitos económicos. Los delitos que tienen que ver con tu patrimonio, con tu economía y con socavar el dinero del ciudadano. Estos van a ser los delitos en esta sociedad actualmente. Pero tomemos desde este punto de vista. México es la 15ª economía del mundo. Se mide por Producto Interno Bruto. Esto significa que siempre andamos alrededor en los últimos años entre ser la economía 14 y la economía 15 del mundo. Sí. Por ahí soñamos con ser la 13 y 12 un tiempo, ¿no? Estuvimos. Y estamos en el mismo rango o casi por un pequeño margen con Australia y con España. Esto significa que el tamaño de la economía de México por su Producto Interno Bruto y la economía de España, por ejemplo, son similares. Parejos, sí. Pero el hecho de que seamos la 15ª economía del mundo no significa que tu bolsillo y el mío sean los bolsillos 15avos del mundo. Esto significa que, a diferencia de España o de Australia, que son nuestros parámetros, nosotros estamos disparados en la distribución de la riqueza. Entonces hay una separación gigantesca, enorme, entre la pequeña capa que posee, que es el 10% y posee el 50% de la riqueza, y el 10% que posee nada. Es el 10% que posee el 50% de riqueza y el 90% que posee casi nada. Entonces, es una disparidad terrible. Y los estudios dicen que si tú quieres disminuir la brecha de este índice delictivo, tienes que disminuir la brecha entre el hombre más rico y el hombre más pobre. Esto significa que sí haya ricos y que sí haya pobres, pero que los dos tengan oportunidades a su medida. Es lo que quiere, perdón que lo diga, López Obrador, ¿no? Bueno, López Obrador tiene esta perspectiva, pero recuerda que López Obrador es un hombre de los 40, 50, 60, 70 y que está acostumbrado al sistema del viejo PRI, y él vivió allí y comió allí y se movió allí y él conoce qué es el welfare state, del estado de bienestar, pero ahora encuentra para administrar un estado desmantelado, un estado mínimo, un estado guardián, un estado que solamente está hecho para vigilar que las grandes corporaciones pues tengan lo suyo, y si puede ser una unión para que ellos también obtengan algo, pues lo hacen. Pero él lo sabe. Todo el mundo lo sabe, lo saben los empresarios, lo sabe él. Lo sabe, pero no es incisivo al plantear los datos.
parece que va tranquilo, parece que va muy relajado, parece que está viendo el panorama, sabe todo esto, pero no se lanza para poder atacar todos estos puntos. Ahora, es una tarea titánica y va de confrontación interna gravísima, por eso ¿no? va uniendo y atando cabos y cerrando puertas y abriendo otras, tratando de hacerlo. A ver, esta parte que corresponde a ciudadanos autoridades. Es decir, yo, ciudadano, se meten a mi casa. Sí. Vamos a poner, en el mejor de los casos, no estoy. Llego a mi casa y mi casa está desmantelada. Se llevaron hasta la fotografía de mi boda. Y entonces, ¿qué es lo que hace un ciudadano? A ver, Francisco Javier, ¿qué hace un ciudadano? ¿Qué pasa por un ciudadano común? No estoy hablando de un ciudadano de clase alta. ¿Qué pasa por un ciudadano de clase media? En ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, quizá Puebla, algunas que lamentablemente le ha empezado a crecer, de las que eran pequeñas, que ya no son pequeñas, pero que les le ha empezado a crecer el delito. Pues lo que sabemos es que en este caso sí va a ser una denuncia. Se abre tal vez una carpeta de investigación, pero esto no quiere decir que vaya a haber solución a esto, porque México tiene un alto grado de impunidad. Pero si lo que te robaron fue el celular, ni siquiera vas a hacer la denuncia correspondiente, porque además de que vas a perder el tiempo, vas a invertir todo un día ahí y que puedes ser víctima además del sistema, tener una doble victimización porque te van a pedir dinero para las copias o para un servicio extra. Entonces, generalmente sí es un delito que no afecta tanto tu patrimonio, ni siquiera vas a hacer la denuncia. O sea, más vale que asumas que lo perdiste. Sí, en el caso de secuestro puede ser peor porque te amenazan y que si denuncias y que ya conocen a tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Además de la cifra negra que tenemos en todo esto. La cifra negra es lo no conocido, lo no sabido. Intuyo, Francisco Javier, ¿qué piensas? Pero, a ver, yo te diría, no qué piensas tú, ¿qué pensar de esto? ¿Cómo debe de asimilar esta situación la sociedad? No, pues la sociedad tiene dos preocupaciones gravísimas. Uno, el empleo. Y ahorita nadie cabe en el sistema de gobierno, en el Estado. Si hemos dicho que era un mega estado y se ha convertido en un estado pequeño, pues ¿cuántos burócratas pueden caber en un estado pequeño? Muy, muy pocos. Y si además estamos en un régimen de austeridad, pues estamos con mucha gente que se ha quedado sin empleo. Entonces, dos preocupaciones tiene la gente. Una, su empleo. Y dos, la seguridad. Lo económico está rebasando ahora la preocupación de la seguridad. Fíjate. Quiere decir que el hambre y la necesidad hacen que busques trabajo, aun cuando salgas con miedo y sin saber si vas a regresar. Entonces, cuando preguntas cuál es el sentido de una persona común, pues es frustración y vivir con esas dos variables. Sí. Una, el miedo. Si crees, hay una estadística por ahí que dice que el 45% de los mexicanos cree que es clase media, pero no es cierto. Está dentro del rango de pobreza. Sí, de pobreza, claro. Al menos pero en soy el clase mediero, ¿no? Claro. Sí. Y alguien que imagina que es de clase media, al menos en su imaginario, ilusoriamente cree que es de clase media, llega en su auto, antes de abrir el zaguán y pasar, pues ve para un lado. Ve para el otro. Y ve para el otro. Y si ve algo sospechoso, mejor se da la vuelta y habla por teléfono que le avisen cuando ya no están los sospechosos ahí afuera, ¿no? Tiene que salir a trabajar. Cosa que puede ser a las 12 de la noche o a las 12 de la mañana. El sábado, domingo o cualquier día y en cualquier lugar, ¿no? Antes parecía que la Ciudad de México estaba al margen y junto con el sureste llegó a ser hace algunos años un nicho seguro, pero ahorita pues no es cierto. La Ciudad de México sí cambia mucho. No como el Estado de México, sí, pero la Ciudad de México ya también está en problemas. Oye, a ver, entendiendo que esto es una transición larguísima, entendiendo que esto no lo vamos a resolver mañana, te preguntaría, ¿estamos haciendo fundamentalmente como sociedad, gobierno, Estado, lo que tenemos que hacer para enfrentar este gran, entendiendo, Francisco Javier, que va para largo, no te estoy diciendo que mañana, pero digamos, a ver, yo voy a ir a Acapulco, ya agarré la carretera que debía, ya me va a aparecer Tres Marías, ya me va a aparecer Cuernavaca, ya me va a aparecer Iguala, ya me va a aparecer Chilpancingo, o me estoy yendo a Pachuca.
No, la pregunta es ¿por qué estás yendo a Acapulco? ¿O por qué vas a ir a Veracruz? Sí. ¿O por qué vas a ir a Durango? ¿O por qué vas a ir a Sinaloa? ¿O por qué vas a ir a Tamaulipas? No tienes a qué ir. El turismo, México vive del turismo. La entrada de divisas por el turismo es muy importante. No, pero déjame plantearte. Ponía eso como un ejemplo. Mi objetivo es ir a Acapulco. ¿Estoy tomando la carretera de vida? ¿Hablo en términos de la estrategia que está teniendo el gobierno o no? En la ruta que lleva en la ruta para que poder lleva, cubrir ese problema. Para hablarlo como sí, perdón. Me parece que ni siquiera lo sabemos aún. Uf. No. Sí, tienes razón, ¿eh? Por No todo lo lo que nos sabemos. has contado, no lo sabemos. No lo sabemos. Y los resultados están por verse en el segundo año de este gobierno para ver si las estrategias están siendo las correctas o no. Además de que los funcionarios son reciclados de lo que estaba. Lo único que estamos haciendo es traer los que ya estaban, barajear los nombres, ver los que parece que están de acuerdo con el sistema y que no están boletinados porque hayan trabajado en el gobierno anterior y parece que los podemos traer, pero son lo mismo de lo mismo. ¿Dejaron Calderón y Peña Nieto un desaguisado, un chiquero? Casi puedo decirte en qué sentido estás hablando, ¿económico? No. ¿Político? Hablo de seguridad. Terrible. La inercia que tenemos nosotros ahorita no se ha hecho en 6 meses. Vamos, no llegó un hombre y en 6 meses esto se convirtió en lo que está. No. Traemos el vuelo, traemos la inercia de lo que veníamos. De lo que venía pasando. Y tampoco lo vamos a frenar en 3 meses, en 6 meses o en un año. Claro, tampoco. Imposible. Este tren no lo vamos a poder detener así, ¿no? ¿Crees que el año que entra puede empezar a verse algo? No. Esto tiene que ver con cultura, educación y economía. Y si la economía mejora, tenemos la mesa para poder pensar que esto puede mejorar. Pero esto es algo estructural. Sí. Esto significa que como estamos, no hay visos. ¿Cuál es el delito que más le duele a la sociedad mexicana? Yo creo que el secuestro. Creo que el secuestro, que te roben el coche, sí duele, pues es parte de tu patrimonio. Te lo han robado y si no tienes apego, y si eres budista menos, pero en el caso de que no lo seas, pues sí duele, pero me parece que el secuestro, sí, la desaparición forzada es algo terrible también, ¿no? Porque ¿feminicidio? No sabes, a mí me parece que antes de pasar al feminicidio, que sí, la desaparición forzada, porque no sabes dónde está tu hijo, tu esposo, tu esposa, no sabes dónde quedó, si ya lo asesinaron, que por lo menos te den su cadáver, que te den la certeza de dónde está. Es la incertidumbre. A ver, en muy poco tiempo, porque se nos acaba el tiempo, Francisco Javier, una reflexión final sobre el feminicidio, que sé que has estado en ello. Somos un país feminicida. En 24 naciones en Latinoamérica, éramos el segundo hace 2 años atrás de Brasil. Y ahorita somos líderes en lastimar a nuestras mujeres. Cada 2 horas y media una mujer es vulnerada y asesinada en este país. Esto significa que la inequidad no nada más es económica, cultural, de oportunidades de trabajo, de acceso a la educación, es de la sola naturaleza de ser mujer. Esto trae consigo un problema gravísimo en la asociación en la cual pertenezco, que es Equidad y Género. Estamos trabajando al respecto, viendo no exactamente el género como la mujer. Estamos trabajando en cuanto a ella, porque ella es en la que más ha incidido el problema de la inequidad y en este caso de los feminicidios, de la violencia. Así. Oye, ¿nos podemos poner de pie para sacarnos una foto? Pues desde luego. Para el archivo. No, oye, pues desde luego. Y otra cosita que pues te la preguntaré. ¿Te acuerdas aquella frase de ¿tenemos remedio? ¿Sí? ¿Tenemos remedio? Pues debo decir que sí. Ética y moralmente debo decir que sí. Y conviene a todos los mexicanos pensarlo así. Pero sí lo crees. Y estoy seguro de ello. Depende de nosotros, porque tenemos los gobernantes que merecemos. Ni siquiera los debemos culpar a ellos. Somos la suma de todo esto. Señor abogado, no, pues es un gusto, Gracias. Un gusto saludarles a todos. Bien. Hasta luego. Que estén bien.